Buenas noches con todos estudiantes. Vamos a hacer una breve revisión sobre lo que es difusión y transporte de gases. Ya ustedes ya me conocen. Y esto es lo que presentamos la semana pasada, ¿sí? Prácticamente es un resumen de la fisiología respiratoria, donde nosotros ya chequeamos cómo es que el aire entraba de la atmósfera hacia el pulmón. Nos toca el día de hoy ver cómo es que se genera el intercambio entre el pulmón y la sangre, en este caso los gases que nos importan, que es el oxígeno y el CO2. Cómo es que estos gases, una vez que están en sangre, son transportados, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de transporte? Porque tienen que llegar ¿hasta dónde? Hasta los tejidos, ¿sí? Una vez que llegan a los tejidos, tiene que haber un mecanismo por el cual el gas que está en sangre pase al tejido para que haga el efecto de la respiración celular, ¿cierto? Que es la verdadera respiración. Además, ¿cierto? ¿Cómo es que la sangre va a recoger este gas de desecho del metabolismo, que es el CO2, para llevarlo nuevamente hasta los pulmones y pueda ser expulsado? Finalmente, cuando volvamos de los exámenes, nos toca pensar en cómo se regula todo este sistema. Eso será la siguiente o la última parte de ventilatorio. Entonces, tenemos que saber anatómicamente dónde se produce el intercambio gaseoso. Ya hemos dicho que el sistema respiratorio, ¿cierto? Tiene unas vías de conducción de aire, que se conoce como espacio muerto anatómico, donde solamente el aire se conduce, nuevamente, valga la redundancia, y llega hasta la zona de intercambio. ¿Cuál es la zona de intercambio? Bronquiolo respiratorio, que está acá, y sacos alveolares. Recordemos que estas estructuras están envueltas, ¿cierto?, por un gran número de capilares sanguíneos, ¿sí? Estos están envueltos por los capilares sanguíneos, ¿sí?, que llegan obviamente con su extremo arterial y su extremo venoso. Si nosotros hiciéramos un corte de un saco alveolar, pues se encontraría una cavidad que está conformada por los neumocitos de tipo 1, que son los que están acá. Entre los sacos alveolares estarían los capilares sanguíneos, ¿sí?, una matriz de fibras elásticas, y dentro del saco alveolar ustedes ven acá unas células diferentes. Son los neumocitos de tipo 2, que son los que generan o producen el surfactante o agente tensoactivo. Entonces, cuando yo miro, ¿cierto?, o amplifico esta membrana alveolo capilar, voy a ver todos estos elementos. ¿Y por qué es importante la membrana alveolo capilar? Porque del espacio alveolar hacia el plasma, el gas que esté acá, generalmente es el oxígeno el que va a ingresar y el CO2 es el que va a salir, tendrá que atravesar todos estos elementos. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno tendrá que atravesar la capa de surfactante, ¿cierto?, la propia célula, el propio neumocito, su membrana basal, el endotelio, la célula endotelial, hasta que llegue hacia el intravascular a nivel del capilar sanguíneo. Vamos a ampliar un poco, ¿sí? Y esto es lo que les decía hace un momento. Miren acá cómo se ha hecho una ampliación de esta zona y todos los elementos que conforman la membrana alveolo capilar. Discúlpenme, estoy posguardia. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto es el grosor de esta membrana? Más o menos entre 0,1 a 1,5 micrómetros, ¿sí? Pero esta membrana puede alterarse, ¿sí? Se puede hacer más ancha si se acumula líquido en el intersticio, y eso se llama edema pulmonar, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a ver que si esta membrana cambia, va a generar una dificultad o un mal transporte, una mala difusión de gases.
Ahorita tenemos un gran problema con las neumonías virales por COVID, por SARS-CoV-2, donde se produce una neumonía viral con un gran proceso inflamatorio, con un gran edema, una gran hinchazón, ¿cierto? Y destrucción de los neumocitos. Por eso es que esos pacientes tienen hipoxemia, o sea, no puede atravesar adecuadamente el oxígeno y necesitan suplemento de oxígeno o en el peor de los casos necesitan de un aparato, que es el ventilador mecánico, que genera mayor presión de oxígeno para que éste pueda difundir y pueda llegar hasta los tejidos. Si esto no se soluciona, pues el paciente fallece por insuficiencia respiratoria. Entonces acá yo tengo que tener bien claro cuáles son los elementos que permiten que un gas se mueva de un lado a otro. Y ahí está la famosa ley de Fick. ¿Qué dice Fick? Dice, la celeridad del traslado de un gas, ¿cierto? A través de la membrana de un tejido es directamente proporcional a la superficie. A mayor superficie, mayor difusión. Y a la diferencia de presión, o sea, al gradiente. Mientras mayor gradiente haya, mayor difusión habrá, ¿cierto? E inversamente proporcional al espesor de la membrana. Mientras más gruesa sea la membrana, será más difícil pasarla. Imagínense, yo les digo, ¿qué será más fácil atravesar? ¿Una pared de papel o una pared de concreto? Obviamente, mientras más gruesa, más difícil va a ser atravesarla, ¿correcto? Además, existen algunos factores que son independientes del gas, como por ejemplo, el peso molecular del gas y la solubilidad del gas. Ya hemos dicho que el que tiene mayor solubilidad es nuestro amigo el CO2, prácticamente 30 veces más que el oxígeno. En este esquema, nosotros vemos a la circulación pulmonar y a la circulación sistémica, ¿sí? El alveolo, con los diferentes valores de presiones del aire alveolar, en este caso me interesa el oxígeno y el CO2, ¿sí? La sangre venosa que viene por la arteria pulmonar es una sangre poco oxigenada, llega más o menos a unos 40 milímetros de mercurio, mientras que 46 de CO2. Cuando esta sangre viene por acá, llega, se genera la difusión o hematosis. Miren, el oxígeno tiene 100 milímetros y acá 40, o sea, el oxígeno va a ingresar. Hay un gradiente de presión a favor del ingreso, de la entrada del alveolo hacia el capilar. Mientras que el CO2 tiene un gradiente invertido. Hay mayor presión de CO2 en sangre que en el aire alveolar, por lo tanto el CO2 sale. Si ustedes notan, el gradiente para el oxígeno es mucho mayor que el gradiente para el CO2. Prácticamente acá hay una diferencia de 60 milímetros de mercurio, mientras que para el CO2 solamente 6 milímetros de mercurio. Y eso está dado justamente por lo que ya hemos conversado previamente. Las características propias del gas. Muy bien. Entonces, una vez que se produce la difusión o intercambio, la sangre que está poco oxigenada se carga de oxígeno y llega más o menos a 95 milímetros de mercurio. Doctor, pero ¿por qué no llega a 100? Ya vamos a ver por qué no llega a 100. Y el CO2, ¿cierto? Baja de 46 a 40. Estos van a regresar a través de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y luego a través de la aorta a la circulación sistémica. Básicamente, el transporte de oxígeno está dado unido ¿a quién? A la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es como si fuera un carrito de transporte, un cochecito. Yo le digo como si fuera el cochecito de Plaza Vea, ¿sí? Que carga, lleva de un lado a otro. Y hay una pequeñísima parte que está disuelto, ¿sí? Disuelto. Cuando yo hablo de presión arterial de oxígeno, me refiero al gas que está disuelto.
No al que está unido a la hemoglobina. El que está unido a la hemoglobina está formando una molécula que se llama oxihemoglobina. Ese no genera presión sobre nada. El disuelto, que es poquito, que es este 2%, es el que genera la presión, ¿cierto? De 95 milímetros de mercurio. Una vez que llega a los tejidos, ya vamos a ver mediante qué sistema, ¿sí? La hemoglobina tiene que soltar el oxígeno, tiene que dejarlo para que pueda difundir. Ahí hay un efecto que se llama efecto Bohr, ¿sí? El oxígeno puede difundir y por otro lado los tejidos en su metabolismo producen CO2 y ese CO2 tendrá que pasar de los tejidos hacia el intravascular, ¿sí? Una parte del CO2 se une a la hemoglobina, pero su principal forma de transporte es formando, ¿sí? Este ion, el ion bicarbonato. Miren, el bicarbonato transporta aproximadamente el 70% del CO2, 23% unido a la hemoglobina y solo un 7% de manera disuelta. La presión, esta presión de acá, es el que está dado por el disuelto, no por el que está como bicarbonato o como carbamino hemoglobina. Y el ciclo se repite, regresa a la aurícula derecha, se va a través del ventrículo derecho, circulación ¿sí? Menor o pulmonar a través de la arteria pulmonar y continúa el problema. ¿Sí? Y esto se va a dar de forma constante. Entonces, nuevamente, miremos qué pasa solo con el oxígeno. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo que esto, pero acá lo voy a disgregar. Alveolo vascular. 40 acá, 100 acá. Gradiente a favor del ingreso, de la entrada de oxígeno, ¿sí? Y este llegará hasta los tejidos. Una vez que se queden en los tejidos, la sangre pierde una cierta cantidad de oxígeno y tendrá que volver, ¿cierto?, a la circulación pulmonar para hacer nuevamente el cambio, cargar oxígeno y dejar CO2. Luego, lo mismo, pero dirigido al CO2. Tengo CO2 acá alto, 46, acá 40, por lo tanto el gradiente es a favor de la salida. Sale CO2. El CO2 baja a 40, se mantiene, llega hacia la zona de los tejidos, vuelve a cargarse de CO2 y el ciclo continúa. Entonces, nuevamente haciendo un resumen, ¿cómo se transportan los gases en la sangre? Bueno, pues nuestro amigo el oxígeno, básicamente unido ¿a quién? A nuestra amiga la hemoglobina. La hemoglobina es la chica mala, por si acaso, del cuerpo. La hemoglobina le gusta el oxígeno, le gusta el CO2, le gustan los hidrogeniones, le gusta el cianuro, le gusta el monóxido de carbono. Entonces, cuidado que a alguna de las chicas le vayan a decir hemoglobina, ¿ya? Luego, ahora, ¿con quién se va la hemoglobina? Billetera mata galán, con el que más tiene. Si en un momento hay mayor presión de oxígeno, pues se olvida de todos y se va con el oxígeno, ¿sí? Si luego aumenta el CO2 y el oxígeno se queda pobre, disminuye, pues le echará ojo al CO2 y captará CO2. Si hay más hidrogeniones, suelta todo y coge su hidrogenión, chapa su hidrogenión. Entonces la hemoglobina es terrible, ¿sí? Ya saben, ¿ah? Cuidado con las chapas médicas. Cuidado con alguna chica le van a decir hemoglobina. Muy bien. Entonces, nuestra amiga la hemoglobina, en este caso a nivel alveolar, acá se produce algo que se llama el efecto Haldane, ¿sí? Donde hay una alcalinización porque disminuye la cantidad de CO2, ¿sí? Y por lo tanto hay menos hidrogeniones y la hemoglobina capta el oxígeno que está a alta presión acá, lo chapa, formando oxihemoglobina, que estamos dentro del eritrocito. Solamente un 2% aproximadamente está disuelto. Este se transporta por la circulación y a nivel tisular se produce el efecto Bohr,
donde el pH es más ácido, hay más hidrógeno, y la hemoglobina le gusta más el hidrógeno, suelta al oxígeno para que este oxígeno pase al tejido y la hemoglobina chapa su hidrogenión. Y además también chapa su CO2. De esta forma es que se genera el transporte, ¿sí? El efecto Haldane o Haldane a nivel de la circulación pulmonar y el efecto Bohr a nivel de los tejidos y la circulación sistémica. ¿Qué pasa con el CO2? Ya hemos dicho que la principal forma de transporte del CO2 es formando el ion bicarbonato, este que está acá, más o menos 70%. El CO2 se hidrata con el agua y a través de una enzima que se llama anidrasa carbónica forma un ácido débil, un ácido volátil. Ese ácido volátil es el ácido carbónico, que es inestable. Y este ácido carbónico se va a disociar en ion bicarbonato y en una molécula de hidrógeno. Que ya hemos dicho, ¿a quién le gusta el hidrógeno? A mi amiga la hemoglobina. Entonces, este bicarbonato es la principal forma de transporte del CO2. Estas reacciones son de ida y vuelta. ¿Eso qué significa? Que luego el bicarbonato puede convertirse nuevamente en CO2 y agua. Por otro lado, la hemoglobina también gusta del CO2 y puede unirse al CO2, ¿cierto? Y de esta forma, formando carbaminohemoglobina, aproximadamente el 23% es transportado. Entonces, solo nos queda la forma disuelta en un 7%. Llega hasta los tejidos y acá pasa lo contrario, ¿cierto? El CO2 disuelto sale, el bicarbonato entra al eritrocito, este ion bicarbonato que estuvo acá, y pasa todo lo contrario. Gana un hidrógeno que le da la hemoglobina, forma ácido carbónico y por acción de la anidrasa, la reacción vuelve en reversa. Ahora tengo agua más CO2. El CO2 se va con el alveolo y el agua se queda fuera. Entonces, principal forma de transporte del oxígeno unido a la hemoglobina, 98%. Solo un 2% disuelto. Principal forma de transporte del CO2, ion bicarbonato, 70%. Luego sigue unido a la hemoglobina y luego sigue disuelto, un 7%. ¿Entendido? Muy bien, sigamos. Acá tengo algunos factores que modifican el transporte de la hemoglobina, del oxígeno por la hemoglobina. Y esto es lo que se conoce como curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Tengo el efecto del pH, efecto de la temperatura y efecto de la presión del CO2. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miremos acá. Porcentaje dice de saturación de oxígeno de la hemoglobina y acá tengo la presión de oxígeno con diferentes valores de pH. ¿Sí? Si yo tengo una presión de oxígeno, ¿sí?, de 40 milímetros de mercurio a un pH de 7.2, la saturación de la hemoglobina será solamente un 60%. Con un pH de 7.4, casi un 80%, y de 7.6 mayor al 80%. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el pH está determinado por la concentración de hidrogeniones. Mientras más hidrogeniones hayan, la hemoglobina lo va a chotear al oxígeno, lo va a soltar y va a estar con su hidrogenión. No va a haber espacio para el oxígeno. Por lo tanto, ¿sí?, no va a saturarse completamente. Lo va a liberar, lo va a soltar. Igualito acá. Si la temperatura aumenta, a mayor temperatura, mayor cinética molecular. O sea,
no se pueden acoplar adecuadamente las moléculas, ¿sí? Entonces, si aumenta la temperatura, la hemoglobina no se puede pegar bien al oxígeno y lo suelta. A menor temperatura hay mayor afinidad. Y acá yo puedo decir, la curva se disocia hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Si nosotros miráramos la pantalla, derecha, izquierda. Igual acá, ¿qué pasa con el CO2? 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Con CO2, 80, 40 y 20. Si hay más CO2, la hemoglobina, ya hemos dicho con quién se va, con el que más tiene. Así que se unirá al CO2 y dejará el oxígeno. No se va a unir al oxígeno, porque su sitio de unión ya está ocupado por una molécula de CO2. En cambio, si el CO2 baja, habrá más espacio para el oxígeno. Este más o menos es un resumen de todo lo que pasa entre el pulmón y los tejidos, teniendo acá como un ejemplo el músculo. Entonces, durante la inhalación, ¿cierto? O la inspiración, ya hemos dicho que acá hay una presión más o menos de 100 toros, 100 atmósferas. El oxígeno entra. ¿Qué pasa cuando entra? Pues se une a quién? A nuestra amiga la hemoglobina, su principal forma de transporte. Y la hemoglobina lo va a llevar hasta acá, hacia las células muscular, un ejemplo, donde por efecto Bohr va a liberar el oxígeno, ¿cierto? Se une a la mioglobina. Acá la presión de oxígeno es mucho más baja. Miren la diferencia entre el pulmón y el tejido. Y este oxígeno se va a ir ¿con quién? A la respiración celular, o sea, al metabolismo, a producir enlaces de alta energía. ¿Qué va a pasar con estos enlaces de alta energía? Van a generar como resultado final CO2 y agua. El CO2 sale a la circulación, ¿cierto? Se hidrata y por acción de la anhidrasa carbónica, ¿qué forma? Ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e hidrogenión. Este hidrogenión se va a unir a la hemoglobina que dejó a mi amigo el oxígeno, ¿sí? Hasta que pueda llegar nuevamente a la circulación menor. Y el bicarbonato va a transportarse en la sangre, ya hemos dicho que su principal forma de transporte es esta, nuevamente se va a reacoplar al hidrógeno por acción de la misma anhidrasa, la reacción se invierte, se convierte en CO2 y agua, el CO2 sale al pulmón y por acá se va a exhalar, o sea, durante la expiración va a ser eliminado. Y este es un resumen de lo que pasa en todo el sistema. Cómo es que el oxígeno llega, se transporta, llega hasta la célula muscular y cómo el CO2 sale, se transporta y llega hasta el alveolo para que sea excretado o eliminado. ¿Y cuál es el rol de nuestra amiga la hemoglobina? Entonces, es importante que nosotros sepamos qué factores yo puedo modificar, ¿cierto? Y cuáles yo no puedo modificar cuando estoy pensando en qué sucede con la cantidad del oxígeno en sangre arterial, ¿sí? Entonces, hay dos formas, ya hemos dicho, de transporte del oxígeno. El que está disuelto y el que está unido a la hemoglobina. El que está disuelto, ¿por qué va a estar influenciado? ¿O por qué está determinado? Determinado por la composición del aire que respiro. Si cambia la composición del aire que respiro, pues obviamente va a modificarse. La ventilación alveolar. Ya hemos dicho qué pasa si hay una insuficiencia ventilatoria, pues no llegará una adecuada cantidad de aire y por lo tanto no habrá un buen transporte, ¿cierto? Y la ventilación depende de estas tres variables: de la frecuencia y profundidad de la respiración, de la resistencia de la vía aérea y de la compliance pulmonar, ¿cierto? O adaptabilidad pulmonar. Otro factor, ¿cierto? Es la difusión del oxígeno entre el alveolo y la sangre. Y este depende del área de superficie, ¿cierto? Y la distancia de difusión, o sea, el grosor de la membrana alveolo capilar. Acá está, grosor.
y la cantidad de líquido intersticial que puede hacer que esa sea más gruesa. Y otro factor que vamos a ver el día de hoy es que haya una adecuada perfusión del alveolo. ¿Qué sucede si yo ventilo adecuadamente? Hay una buena cantidad de aire, pero si el alveolo no está perfundido, no le llega sangre, pues obviamente no va a haber hematosis. Y ahí intervienen las relaciones ventilación-perfusión, que hablaremos el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina que está unida al oxígeno? Bueno, eso depende del porcentaje de saturación que está afectado por quién, por el pH, por la temperatura, por el 2,3-difosfoglicerato, que es un compuesto ácido del eritrocito, ¿sí? Y está unido también por el número total de sitios de unión, ¿cierto? ¿Y esto de qué depende? De cuánta hemoglobina haya en cada célula roja, RBC es Red Blood Cell, ¿sí? Y el número de células que yo tenga. Si yo tengo una anemia, me falta, entonces no voy a tener una buena cantidad de transporte de hemoglobina, de oxígeno, perdón, por la hemoglobina. Facilito, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo es que esto se puede alterar. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. Miren, esto es el pulmón normal o 2 normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el edema pulmonar? Hay un incremento de la distancia de difusión. Miren, por lo tanto, no habrá una buena difusión. En el asma, ¿qué pasa? Miren, hay un incremento de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? En la fibrosis pulmonar, acá hay una alteración del intercambio porque la compliance pulmonar está alterada, no se estira el pulmón. Y si yo tengo en el enfisema, pues hay destrucción de los alveolos, o sea, ya no hay zonas de intercambio. Muy bien, recordemos que estamos en una pandemia. Lamentablemente, muchas de nuestras autoridades no están funcionando de la manera correcta. Ellos dicen que está en descenso, pero nosotros como médicos que estamos al frente, viendo todos los días los pacientes y los casos lamentables en los hospitales de pacientes que fallecen incluso sin poder recibir atención médica, estamos seguros de que no hay descenso, no está controlada la situación. Sí, al contrario, el COVID está avanzando con las medidas del gobierno que ya no puede mantener a las personas en confinamiento. Esto va a ser bastante difícil. Así que desde acá les exhorto, por favor, a que ustedes tengan mucho cuidado, especialmente aquellos que tengan algún factor de riesgo, el ser gordito, ¿cierto? El tener antecedentes respiratorios, el ser diabético, el tener alguna alteración inmunitaria puede condicionar a que hagan una infección grave por COVID, o si es que tienen familiares, ¿sí? Adultos mayores y que tengan comorbilidades como hipertensión, diabetes, etc. Así que, por favor, a cuidarse.